taller que les vamos a compartir es en esta temporada post-eclipse, en la cual Venus y Marte van a ser muy protagonistas. Y bueno, y también vamos a hablar de la luna nueva que fue esta mañana, lunes 30 de mayo. Así que eso, vamos a ir viendo distintos, claro, primero una parte más expositiva, más pedagógica de las características, significados de estos dos astros, y luego ir viendo sus recorridos y cuáles van a ser los principales aspectos que van a ser estando en las posiciones de las cuales vamos a hablar, que son muy significativas en esta temporada. Bienvenida, querida Evelyn. Hola Carla, muchas gracias. También le doy la bienvenida a todos quienes están viendo después este video, y también a quienes están participando de este taller. Invitarles también a las próximas ediciones de taller que haremos. Ya este es el tercero que hacemos. Y bueno, como introducción, como decía Carla, vamos a hablar de un poco los planetas personales. Ya venimos hablando de Júpiter, Neptuno, después de los eclipses, que bueno, la luna también es una luminaria, está cerca de la Tierra, muy cerca, es el astro más cercano. Y queremos hablar un poco de los recorridos de estos dos. ¿Te indicas si partimos por Venus, Carla? ¿O? Sí, bueno, mencionar eso, que está la particularidad de este taller, porque vendrán otros con planetas sociales y transpersonales, y eso, como dice Evelyn, nuestro primer taller fue sobre la conjunción de Júpiter y Neptuno, también social y transpersonal. Entonces este va a estar más enfocado en los planetas personales o interiores, que tienen un recorrido más rápido, que son cercanos al Sol, y que se dice mucho desde la astrología psicológica personal, que son los que más van definiendo o entregando algunas características a lo que podríamos llamar identidad dentro del mapa natal. Como que muchos de estos personales, por algo se llaman planetas personales, hablan o refieren, o significan, o pueden dar ciertas tendencias a rasgos, vamos a decir, de la personalidad, y eso, tienen un recorrido rápido, y se sienten en un nivel cotidiano, así como las luminarias. De hecho, para efectos astrológicos muchas veces hablamos de planetas también con las luminarias, con el Sol y la Luna, Mercurio, Venus, Marte, y esos serían los planetas personales. Así que sí, si quieres empecemos con la Venus. Ya, súper. La Venus, ahora que tenemos más información astronómica de la Venus, es un astro que está cerca de la Tierra. Viene después, dentro de este famoso el sistema solar, después de Mercurio. O sea, desde el Sol viene Mercurio, después viene Venus. Y es un astro que sería imposible o muy difícil habitar, ¿cierto? Por el calor. Es muy, muy, muy caliente, Venus. ¿Qué más podemos ahora ya en términos astrológicos decir sobre Venus? Es el planeta que rige, sus domicilios, para decirlo de otra manera, son Tauro y Libra. Y por supuesto, en los signos contrarios o opuestos a Tauro y Libra, Venus se encuentra, vamos a decirlo de esa forma, incómoda. Es un espacio incómodo para la Venus. Porque, ¿qué es lo que simboliza Venus? También para la astrología. Es encuentro, es goce, es placer. En el caso de Tauro es el primer encuentro con nuestro cuerpo, con nuestra corporalidad, con la materia, con los sentidos.
Y por tanto, como es el encuentro con los sentidos, vamos descubriendo también un poco lo que nos rodea a través de ese autodescubrimiento físico, material, vamos descubriendo lo que nos rodea. Y en el caso de Libra es el encuentro con un notre, en la otredad, a través de el aire, las ideas, las palabras, los gestos. Siempre va a hablar de eso Venus, como para resumirlo de una forma, de encontrarnos. ¿Y qué más podríamos hablar de esta Venus? Bueno, puedo contarles un poco del ciclo de Venus. Tiene un ciclo muy particular. O sea, se puede analizar su ciclo de diferentes formas. La primera y la más fácil es el recorrido que hace completo por el zodiaco. Y la otra es que, bueno, entendiendo que Venus retrograda, y esta parte es importante porque es lo que vivimos este año, a finales del año pasado, principios de este, retrograda cada 1 año y medio. Esto va a hacer que formemos un ciclo más extenso de Venus, o podamos observarla con un ciclo más extenso, que en cada retrogradación, producto de cada retrogradación, va en algún punto Venus, o más de una vez en el año, a encontrarse con el Sol, formar una conjunción con el Sol. Y si observamos este ciclo de manera más extensa, las veces que se va juntando con el Sol, forma lo que sería, y es conocido como esta flor de 5 puntas. O sea, también podemos ver a la Venus como ciclo en su recorrido completo por los 12 signos del zodiaco, en su retrogradación, ya el punto de retrogradación última y el de la siguiente, en qué signo ocurre, y también podemos analizar el ciclo de Venus en este paso, ¿cierto? En estas conjunciones del Sol, que ahora lo pusieron como, hay un texto, hay un libro, se llama La Venus Star Point, ¿ya? De una astróloga que hizo este análisis, ya, pero este análisis no es nuevo, ya se viene observando este ciclo de Venus de miles de años. Yo me voy a poner así bien extrema. Y lo podemos observar también como un ciclo de 8 años, ¿cierto? Entonces cada puntita de la Venus va a simbolizar una conjunción, y esto se puede analizar también como un ciclo completo de 8 años. O sea, las longitudes de los ciclos, uno lo primero que piensa es, claro, recorrido por el zodiaco, pero a veces podemos, y esto lo conversamos, recuerdo, en el taller anterior, el de eclipses, como pasa con la luna, que uno dice, ah, bueno, una luna nueva, una luna llena, o hablar de eclipse, toco 2 eclipses muy seguido, no, esto es un ciclo más extenso a analizar, y pasa esto mismo, por supuesto, también con la Venus. Y ahora en la astrología personal, bueno, yo dije a grandes rasgos lo que significa la Venus para la astrología. Para la astrología personal o nuestra carta natal, podemos entender a la Venus de esa misma manera, igual, como un lugar de encuentro, de placer, de goce, por eso también se relaciona al arte, o a los gustos también, que es lo que nos gusta en la música, en el diseño, en el cine también, o nuestro gusto por el cine. Hay gente que no le gusta. Hay gente que no le gusta bailar, y hay gente que sí, que lo goza mucho. Eso también, de eso mismo nos habla la Venus. Y también, como decía, como es regente de Libra o Libra su domicilio, el encuentro con la otra edad. Entonces también va a hablar de cómo nos relacionamos, cómo generamos ese encuentro con una otra edad. Y en el caso de la astrología mundana, no va a diferir tanto del significado de la astrología personal. La Venus para la astrología mundial o la astrología global es un astro que simboliza tratados, es un astro que simboliza acuerdos de paz también, también el gusto por un territorio, una nación,
gustos artísticos o también simboliza actores, actrices, el mundo del teatro. eh, y también, si mal no recuerdo, tiene que ver con el mundo o la industria de la moda. eh, la industria de la moda en específico. Pero sí tiene que ver con estas actividades que son muy propias de la Venus y son conocidas, o sea, podemos hacer ese paralelo con la astrología personal y mundana, no hay tanta diferencia. Eso les puedo contar sobre este astro. Y que, por cierto, también ustedes pueden encontrar. Eso también me faltó nombrar ahora que veo la imagen. Gracias. La Venus también simboliza los gastos. Claro, porque cuando hablamos de Tauro, quizás uno puede pensar es un signo de tierra, tiene que ver con trabajar. No, para nada, porque Venus y el goce placentero de Tauro nada tiene que ver con trabajar. Para eso está Virgo después. En el caso de Tauro es el consumo. Es el consumo. Entonces, por eso ahí también está esa imagen de cuando hablamos de una carta de un país, qué es como lo que consumen o compran las personas de un determinado lugar. ¿Cuál es la tendencia también? ¿En qué gastan? Y por tanto también el Producto Interno Bruto también está relacionado con Venus. O sea, acá hay una relación de Venus con la economía, pues sobre todo pensándola como regente de Tauro. Y bueno, que lo que iba a contar es que Venus es un astro que ha sido analizado por mucho tiempo, porque es uno de los que se ve más brillantes en el cielo, sobre todo en ciertas partes del día, aparece Venus antes de que aparezca el Sol y aparece Venus apenas se esconde el Sol. Entonces, el significado que nosotros interpretamos de Venus no es igual para todas las culturas. De hecho, eso lo conversamos una vez con Carla. No simboliza lo mismo para todas las culturas que observaron el ciclo de Venus. Eso es interesante igual de rescatar, porque quizás también queda abierta la interpretación o la apertura, ¿cierto? La apertura de la interpretación queda abierta, ¿cierto? A quizás darle eso, una vuelta de tuerca o a reencontrarnos con el significado que le daban los mayas, aztecas, a Venus, que no es igual. Eso me puede ayudar un poco mi colega respecto a la Venus. Sí, me hace mucho sentido y también lo pienso porque cuando hablamos de Venus y Marte desde la astrología occidental, como se asocia Marte al dios de la guerra, la Venus a la Afrodita, se encasillan en determinaciones como de lo femenino y lo masculino, muchos hablan como de los amantes cósmicos, en una dicotomía y en una binariedad también, y muchas veces se ha asociado a determinados sexos. Por ejemplo, este libro clásico como Los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus. Entonces, romper con esas categorías binarias creo que nos ayuda revisar y refrescarnos con conocimientos, con saberes y con otras concepciones u acepciones de este arquetipo, en el caso de la Venus sobre todo. Y claro, para los mayas representaba, si, por ejemplo, cuando se escondía, cuando no se veía, estos días en que la Venus pasa a ser de estrella a la mañana, estrella al atardecer, que se esconde por unos días, eran momentos de son más bien, en presente son momentos de un repliegue, de un replanteamiento, eh, y también se asociaba tenía significados de guerra como completamente distintos a lo que es para la astrología occidental. Y bueno, y lo que es la Gunelfe también, la estrella para el pueblo mapuche, que es súper importante, como un significado presente, no solo como un símbolo o una imagen
del pasado, sino que está muy vivo, que por ejemplo para los tiempos de la revuelta, del estallido, se resaltaron, pasan a ser emblemas que vienen a, obviamente respetando una tradición, pero también hablan de cómo podemos dialogar con esas otras concepciones o acepciones de los símbolos, Sí. que pueden ser más coherentes, o no voy a hablar de coherencia, pero más nos pueden aportar otras miradas o relacionarnos con el símbolo de otra manera, nos pueden abrir el espectro de lo que significa, por ejemplo, esta Venus. Exacto. Así que sí, me parece como que está, justamente como preparando, estudiando del taller, pensaban mucho en esta, que justo son dos arquetipos, porque por ejemplo por ahí Saturno, Júpiter, sí, se pueden asociar con arquetipos masculinos, pero no tanto como Marte. No, O hay personas que, por ejemplo, a Saturno lo relacionan con energía femenina. Hay como algo más, pero Marte y Venus están muy encasillados, siento, hasta la actualidad, que obviamente tratamos de reformular y actualizar estos arquetipos y la representación de estos símbolos y de estos astros, pero aún siguen respondiendo a una lógica muy binaria. Y creo que ir a esas otras miradas o interpretaciones de estos astros nos puede aportar y nos puede dar una visión mucho más amplia, pues, más completa. claro. Pero bueno, vamos a hablar igual de lo que nosotras sabemos, que es astrología occidental. Occidental, aunque claro, está bueno incluir, como dice Carla, esas otras lecturas. También entender algo sobre la Venus. Para el capítulo del eclipse de Sol hablamos del Sol y dijimos, bueno, el Sol es un astro que no nos permite el encuentro. Bueno, Mm, Venus y Sol, eh, el hecho de que aparezca la Venus antes de que aparezca el Sol y aparezca la Venus apenas el Sol se esconde, el Sol se está escondiendo y aparece la Venus, y se haya llegado a la conclusión de que Venus es un astro de encuentros. Y podríamos decir quizás que Venus y Sol tampoco son dos astros que se lleven tan bien. Y de repente uno habla de la famosa conjunción Venus-Sol como un punto luminoso, un lugar luminoso dentro de la astrología, pero si uno va a los significados, y por eso nosotros hacemos igual la interpretación en los talleres de cada astro del cual vamos a hablar. Esa es la idea. Es como de repente hay una repetición de, oh, miren, hay una conjunción Venus-Sol o Marte-Sol. Bueno, Marte y Sol sí se llevan mejor, pero Venus-Sol, entonces es un momento súper luminoso. Pero ¿qué tan luminoso es si son dos astros que hablan de cosas que no generan, o sea, hablan de algo, sus significados o lo que simbolizan no apunta hacia lo mismo? Venus, como dijimos, encuentro, placer, goce, corporalidad, y el Sol más tiene que ver con una conciencia, con una idea, una identificación. Y eso no es amigo, ni amiga, ni amigue de los encuentros. Al entender eso, vamos también comprendiendo por qué Venus en ciertos lugares va a generar, o sea, va a sentir esa incomodidad. Vamos a hablar de Venus como si fuese un actor o una actriz dentro de los signos. A mí igual me gusta ver a los planetas de esa manera. ¿Y por qué digo esto? Hago toda esta introducción, ¿cierto? Para tener la consideración, porque justamente lo que vamos a ver dentro de los ciclos que hemos estado interpretando y observando, está la conjunción Venus-Sol. Y nuevamente se ha hecho mainstream, masivo, que Venus conjunción Sol, un maravilloso momento. Cuando vayan a leer, vayan a la pulpa, como digo yo, del significado de cada astro. Y ahí para comprender un aspecto. Independiente de que ese aspecto, bien, súper. A lo mejor sea un día maravilloso o en relación con su carta, una conjunción Venus-Sol viene bien.
pero también hablamos de sol que quema, o sol que puede combustionar, no sé si es la palabra combustionar, Carla, pero bueno, que puede quemar un astro personal. Bueno, esto mismo pasa con la Venus en conjunción al Sol, que es justo de lo que yo le estaba hablando, que es una forma de observar también el ciclo de Venus a lo largo del tiempo, no solamente como atravesando el zodiaco, sino que en estos 8 años donde forman esta florcita de 5 puntas. Y ahora sí te doy el pase, Carla, para que hablemos de Marte. Pero ese sí que se lleva bien con el Sol. Que el Sol en los Sí, signos de Marte, bien. sí, pues Sol en Aries. Más que yo diría Sol en Escorpión, pero bueno, Pero tampoco está ahí tan mm, mal, ¿no? Bueno, tú no, tienes Sol tampoco en está tan Escorpio. mal. No. Estaba pensando, claro, que estos momentos, yo igual los veo como las conjunciones en general entre dos planetas, conjunciones partidas exactas, los veo como momentos semilla, conscientes e inconscientes, pero no son manifiestas. Entonces creo que esto, como tú decías, cuando se le da tanto importancia, por ejemplo, a la Venus Start Point y todo eso, que a propósito se llama Ariel Goodman, creo, la astróloga a la que te referías, que hizo todo un estudio, está súper interesante, se puede mirar ahí la página, ver tu ciclo de Venus, ir a analizarlo, está interesante. Pero que son momentos justamente de energía para mí muy sutil, toda conjunción de planetas. Y estos momentos semillas como que no tienen tanto que ver con una energía como consciente de uno depositar y decir voy a hacer tal, sino que hay un entramado de otras cosas también que hacen que determinadas semillas prosperen o no. Y sí, creo que en eso es importante lo que hablabas, que lo hablamos en el taller pasado, en esta cercanía de la combustión que tiene 18 grados, o sea, es bastante los grados, como los rayos del sol a los que claro, los rayos del sol a los grados que llegas bastante, pero hay un punto de la conjunción que se llama Cassini, pero un momento súper exacto, pues entonces como estar ahí es como cuando ahora hace poquito Mercurio en conjunción también inferior con el Sol se juntó claro, con el Sol, Mercurio retrógrado, es un momentito en que esos rayos pareciera que dejan ver al planeta, porque eso es lo que hace, como que el Sol eh, toma mucho espacio. Entonces, bueno, también la Venus, que lo vamos a hablar después, cuando tuvo la conjunción inferior en enero con el Sol, tuvo este Cassini por un momento. Puede haber sido desde, no sé, un flechazo de claridad o de un sentir, o como tú decís, de algo más corporal que se relaciona a la Venus. Pero creo que hay que ser como muy minucioso, muy minuciosa para llegar a ese momento. Que en general lo que más vivimos es en la combustión, o sea que este planeta en la medida que se acerca al Sol, que está más cerca del Sol, el Sol no lo permite ver tanto. Sí, eso Eh, mismo. Es como que es un rayito, pero es un rayito desde el yo, desde el sol, desde de repente, como, es una luz como del corazón. Tam, ya. mm, Lo voy a decir Leo, muy poco, muy leoninamente, muy teatral, leonino. pero bueno, es ese Sí, rayito, ¿ya? Como, ujú, tin, ajá, esto es Venus, quizá incluso para ver el astro. Esto para es verla, Venus, esto es el sí. placer. Mm, Entonces, a lo mejor ustedes van a ver que cuando hizo Sol conjunción a Mercurio, esto es el lenguaje, esta es la palabra, el poder de la palabra, los textos, no sé, los libros, ya. Mucha gente a lo mejor citando también. Gracias ahí por citar a la colega, Ariel Goodman, que súper puntual decir colega, que hizo esta investigación de la Venus Star Point. Entonces, como para iluminar, existe esto que se llama Venus, pero igual sigue siendo desde la identificación, ¿ya? Como mm, desde el sol, sí. pero no es un espacio de
por ejemplo, la Venus, que tiene que ver con el encuentro, no da espacio al encuentro. En el caso de Mercurio, que le va a dar flexibilidad, ¿cierto? Para que se dé, o sea, para dar paso al lenguaje o a las palabras o a escribir o a leer o a absorber eh, información, o para, en el caso pensando Mercurio que es regente de Virgo también, como para manipular, moldear, etcétera. No sé si se va a dar esa claridad como para la acción, como dices tú, sino más bien como, oh, existe algo que se llama Mercurio, está aquí, ya. Ahora, ¿hay una manifestación a partir de esa conjunción? No, yo también soy partidaria ahí de que no. No eh, inmediata y no se espere tan... mucho, se espera, claro, no inmediata, Sí. quizás cuando ya hay más distancia, como todo, que el sol lo ilumina, mucho calor, Mm. mucha luz, y después cuando hay distancia, igual que yo creo que lo más lindo del sol es cuando se está escondiendo, ¿no? Sí, a mí me encanta el atardecer Es también. igual, lo encuentro, porque así Sí. uno dice, wow, el sol, ya como, mira cómo se está escondiendo, qué lindo, nos dio luz, pero cuando Porque nos da deja, luz, sí, po. no lo Sí. percibimos, ¿no? A mí también es mi momento favorito porque, claro, aparecen otros colores, como, no sé, los matices. Totalmente. Eh, sí, Lo mismo el amanecer, ese Medina. Sí, el amanecer y el atardecer. claro, entonces como es tan Momentos bello, muy bonitos del sol. pero no olvide, cuando está ahí mismo iluminando es difícil, como generar encuentro o ampliar visión. Entonces, Ujú. por eso también hago el hincapié. Y ahora sí pasemos a Marte, Súper. Carla, te Dale. tinca Sí, para contarles de este así, astro. sí. Tenía algo, pero ya se me fue. ¿Qué era? Marte. Bueno, otro de los planetas interiores es el cuarto planeta más lejos del Sol. Es chiquitito también, viene después de Mercurio en tamaño. Y eh, Marte podrías, bueno, los ciclos de Mercurio, de la Venus principalmente, los de la Luna obviamente, y los del Sol, estos cuatro, vamos a decir, planetas personales muy perfectos astrológicos, todos contando las luminarias también, tienen ciclos bien definidos. Mercurio retrograda 3 veces al año, la Venus tiene ciclos de, como decía la Evelyn, de 8 años, y cada 9 también retrograda, o sea, perdón, cada 9 meses, más o menos, a veces, bueno, a veces también tiene ciclos, pero tiene una regularidad. Marte no. Marte no tiene esta regularidad, aproximadamente está 687 días, entre 22 a 26 meses, puede estar como el año pasado estuvo en Aries 6 meses, o sea, perdón, el 2020, o fue el año pasado, no, fue el año pasado, 2020. 2020, 2020, no te olvidas. Eh, 2020, claro, puede tener una estancia gigante. Este año, no, bueno, ahí vamos a ver después cuánto tiempo va a estar en Géminis, donde va a retrogradar, pero tiene un movimiento más irregular. Y al ser el cuarto planeta, tenemos estos planetas personales, hasta Marte es como un planeta frontera con los planetas sociales, o sea, da paso a Júpiter y a Saturno. ¿Qué más contarles de Marte? Bueno, para la astrología occidental representa el dios de la guerra, entonces se asociaba mucho, se asocia a qué se desprende de esto, como a una energía de mucha afirmación. Por eso la Evelyn decía que justamente lleva bien con el sol, porque el sol también tiene una cosa como de la identidad del yo. Eh, Tiene que ver con la iniciativa, con la autodeterminación, con la fuerza, con la manera en que hacemos frente a la vida también. O sea, si la Venus nos conecta con ese goce, con el placer, con la búsqueda, yo diría también con el entender de qué va el placer o el disfrute para cada persona, Marte es quien va y lo hace, como que, y no lo piensa mucho, bueno, dependiendo del signo obviamente, pero en esta cualidad, vamos a hablar más pura del planeta,
tiene que ver con esa autoafirmación, con un sentido de dignidad también, de acción, de reafirmación del yo y de defensa del deseo, como que Marte dice, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo deseo, y voy a por ello. Aquí el símbolo de Marte, el escudo y la flecha, como muy de la simbología del guerrero, del dios guerrero, además consorte, esposo de la Venus. Y acá tengo, bueno, algunas imágenes son noticias recientes porque claro, ahí vamos hablando de este ciclo de Marte y del ciclo de la Venus, que están recién entrando a sus domicilios hace poquito, después de una larga trayectoria por lugares incómodos, y justamente Marte desde la astrología mundana, ahí la Evelyn me puede insumar más, que es la experta en el tema, pero representa los deportes, representa la ciencia también, como descubrimiento científico, bueno, el fuego, ahí la micro fue la última marcha estudiantil, muy simbólico sentía porque es afuera de la iglesia que está en Camin, en Santiago Centro, en Camin con la Alameda. Júpiter representa el clero, y Marte, el fuego, entonces como que me pareció una imagen muy, muy simbólica de este momento, porque Marte justamente ahora que entró Aries, entró con Júpiter. Entonces, desde ahí viene también ahí hay una imagen también del Papa católico, con comunidades budistas de Mongol y como hablando de acuerdos de paz contra la guerra, como que todo esto muy Júpiter-Marte. Y la arquera, aquí tengo su nombre que se me olvida. ¿Te acuerdas, Evelyn, cómo se llama? Apellido Edler, me acuerdo. Christian Endler, algo así, ¿o no? Sí, Muchas Christian gracias. Endler, ella. Que también estas últimas 2 semanas que se dice que la energía de Marte la sentimos sobre todo una semana, como cuando tiene aspectos importantes, una semana antes, una semana durante y después. Ha ganado hartas cosas que yo no me manejo muy bien, pero me parece una representante de esta energía marciana, como claro, de un Marte bien posicionado. No sé si quieres aportar, bueno, tiene que ver también con la clase obrera, como el trabajo constante en la astrología mundial, por lo que sé, con las manifestaciones, obviamente con la guerra, con la milicia, la policía. No vamos a poner imágenes de eso porque no queremos darle fuerza. Pero no sé, Belín, si quieres ahí No, está aportar súper. más sobre la ¿Cómo se llamaba astrología lo mundial. que descubrieron, Carla, en esa Ah, y el último, sí, el milagro, espérame, materia del milagro? la materia, claro, la materia milagrosa, que es la otra imagen que está acá, eh, que fue un descubrimiento. Ay, Fue como hace poquito y también hace mucho sentido con este tema de Marte-Júpiter o Marte-Neptuno, pero sobre todo Marte-Júpiter en realidad, con que Júpiter representa que lo religioso, las iglesias, también se Júpiter representa las llama, leyes. Dime. producen primera vez material milagroso, largamente teorizado, después de 3 años de esfuerzos científicos de Boulder, Colorado, ha logrado sintetizar una nueva forma de carbono llamada grafino. ¿Qué es esto? Ya. Entonces, claro, es material milagroso, como muy jupiteriano, muy, muy pisciano, pero lograron consolidarlo después de un buen tiempo. Así que sí, Otro esas que son las... tiene que ver con Marte-Júpiter sería la convención. Porque Júpiter también tiene que ver con las leyes como
no las leyes estas que son, a ver, aquí con las leyes, sino que con la Constitución. Júpiter tiene mucha relación con la Constitución porque ahí están los valores del territorio o del país o la nación. Están puestos en la Constitución. La visión, ¿ya? También cuando ustedes vayan a una institución y lean lo famoso esto de la misión y la visión, también eso tiene que ver con Júpiter, que es como las creencias de un territorio, lo que cree, lo que pregona. Entonces, también Marte-Júpiter, esa conjunción que estuvimos viviendo hasta hace poco y todavía está muy presente, también podría ser otra de sus lecturas todo lo que ha pasado con la convención. Entonces, están muy buenas esas imágenes. Marte tiene que ver, como dijiste tú, Carla, con la guerra y tiene que ver con la policía, tiene que ver también con la milicia. Y nosotros en la carta que utilizamos generalmente de Chile tiene a Marte en casa 10. Es como la imagen que se proyecta finalmente de una milicia y de una policía bien equipada. ¿Iremos a cambiar eso alguna vez? Cuando pase Plutón por Acuario, Esperemos que sí. seguramente, porque ahí va a pasar al frente de ese Marte en Leo en la casa 10. Eh, bueno, ¿qué hacemos ahora, Carla? ¿Te tinca si vemos ya las cartas hacemos este recorrido? No sé Sí, si la... bueno. Bueno, sí, esto No, falta. pero está, La vemos en Meridian. quizás ir bien, sí, ir viendo lo mejor, Ya, súper. esos son los aspectos que van a tener, sí, Ya. y después esto. Ahora el meridiano. Vamos a ver lo de Meridian entonces. Tú estás compartiendo pantalla en este momento, así que vamos. Bueno, empecemos con este recorrido que hemos ido observando con Carla y analizando de Venus y Marte para llegar a la luna nueva. Y todo lo empezamos acá. Fue el 19 de diciembre que Venus comenzó su retrogradación en el signo de Capricornio. Vamos aquí al lado de Plutón. Y claro, al estar Venus conjunto a Plutón, este mismo Plutón que fue protagonista de la triple conjunción Júpiter-Saturno-Plutón del año 2020, que es cuando comenzó la pandemia, el hecho de que Venus estuviera conjunta a Plutón también era un remover esa memoria. Y Venus, que es un astro que tiene que ver con el valor y el consumo, quizás nos traía, ¿cierto? Quizás, y no, bueno, ni tanto que quizás es, nos traía aquella reflexión o invitación a observar cómo ha cambiado y se ha removido y se ha intentado proponer también nuevas formas de consumo o de relación con la materia, con la tierra. ¿Cierto? Justo en un signo que es Capricornio, Capricornio es un astro, tiene que ver con austeridad. Y Saturno, que era el dispositor de esta retrogradación de Venus, estaba en domicilio. Feliz de la vida en Acuario. Bueno, no sé si feliz de la vida es una palabra muy saturnina, pero cómodo Saturno, domiciliado en Acuario. Entonces Venus comienza esta retrogradación en este signo, el signo de Capricornio, con al conjunto a Plutón para recordarnos, ¿cierto? Quizás lo que fue el 2020. Estábamos pensando, ¿se acuerdan en diciembre que ya se acababa la pandemia? Que ya se acababa la pandemia y que ya a lo mejor volvíamos a la normalidad en este territorio, en este hemisferio, empezaba el verano. Comenzaba en esa fecha. Eve, Dime. no te ves. No me veo. Perdón. Ahí sí, Sí, estaba todo con muy este rato no te estás viendo. Ya, bueno, lamentablemente, no pudieron ver mi rostro. Ya, ahora sí. ya. Bueno, y como les decía entonces, pensábamos ya para ese entonces que quizás no había más pandemia, que se acababa, y no fue tan así. El verano nos dijo otra cosa. Quizás este contacto con la realidad material, nuevamente, Capricornio, que no queríamos ver. ¿Qué pasaba con Marte en ese entonces? Marte estaba ahí en Sagitario.
venía de domicilio para esa retrogradación. Hay otra fecha que tenemos importante después de, bueno, esta retrogradación duró un poco más de un mes, como un mes y medio, ¿cierto? Dura 40 días la retrogradación de la Venus, Sí, una cuarentena. 40 Y días. también, claro, venía de, a propósito de lo que estáis hablando, replantearnos como el consumo y todo eso, la Venus venía del trino a Tauro, a Urano en Tauro también. Hace poquito, y ahora que vamos a ver lo que viene ahora de la Venus en Tauro, que entró en domicilio recién el sábado, va a ser una conjunción con ese Urano. Entonces creo que también ahí va a haber como un diálogo con este diciembre, pensando también que eran fechas como cercanas a Navidades, que eso, porque siempre como mucho consumo, mucho comercio, y ahora quizás como había que ajustarse bastante el cinturón. Exacto. Y también eso, qué pasó con la pandemia esos 2 años en términos comerciales y materiales, al volver a esta famosa supuesta realidad que está, o sea, normalidad, perdón, realidad, volviendo a a la supuesta normalidad post pandemia, nada ya era como antes. Entonces, me parece súper simbólica esa Venus, muy interesante esa conjunción y esa retrogradación. Quizás a nivel personal podríamos leerla como qué tanto necesitamos como accesorio de Saturno, que tiene que ver con esto de más escaso. ¿Qué tanto accesorio requerimos, necesitamos para sentirnos o sentirnos valiosos? También, que Venus tiene que ver con ese valor que nos genera el encuentro, ¿ya? Hay otra fecha, entonces después Venus estuvo eso, retrogrado hasta el 29 de enero, Enero, sí. y ahí ya comenzó a avanzar después de bueno, esto siempre es Podríamos temporada. ver 29 de enero, podríamos ver esa fecha. Ya, súper, veámosla. Ya. Y acá la podemos ir poniendo sobre la carta de Chile, Tinka. Ya, bacán. Sí, pues acá ya Marte exaltado. Marte exaltado y la Venus. Aquí ya es cuando empiezan, porque lo que les queríamos compartir, Sí, una de las cosas importantes de este ciclo, que estamos haciendo como un pequeño recorrido para llegar a la luna nueva de ahora, en que tanto Marte como Venus están domiciliados, están Marte en Aries y la Venus en Tauro, es que tuvieron un encuentro súper largo. Muchas veces Marte y Venus se encuentran porque son planetas personales y claro. son más o menos cercanos al Sol, entonces tienen un ciclo en que por ahí van y se van encontrando. Pero esta vez, que fue el verano, estuvieron cerquita mucho tiempo, aproximadamente 3 meses, hasta abril, hasta como fines de marzo. Entonces, aquí empiezan, que es interesante, que empieza con Marte en exaltación. Marte en Capricornio, donde se encuentra exaltado. Y ambos respondiendo, como decía la Evelyn, a este Saturno en Acuario domiciliado. Entonces, parten acá, obviamente después se quedan toda la temporada de Acuario, mucho tiempo en Acuario. Entonces una Venus y un Marte, o sea, esta conjunción que por ahí le llaman los amantes cósmicos, como una unión simbólica importante, volviendo a esto que hablamos antes de la dicotomía entre lo femenino y lo masculino, y ese encuentro entre el deseo y la acción, o entre el bienestar y la afirmación, etcétera, y todas esas características muy dicotómicas, este encuentro entre los dos astros se da
primero parte en un signo y está mucho tiempo en un signo, en Capricornio, y en Acuario, que son, no tienen tanto que ver con esta unión así como idílica, al contrario, es como mucho del sentido de realidad, mucho de los límites, de hasta dónde, de con cuánto contamos, de cuáles son esto de la austeridad también. Entonces, yo siento que estos 3 meses fueron de mucho replanteamiento en temática, eso, desde cómo estamos en el mundo, del reafirmarnos y como, del encuentro, como dice la Evelyn, de las relaciones, de cómo nos conectamos con el valor también, pero desde un replanteamiento muy duro, o sea, Saturno sí nos edifica, como que nos conecta con el sentido de realidad, pero es duro también, o sea, un encuentro con la realidad, así como, esto es, no es lo que, aunque Júpiter ya estaba en Piscis, Neptuno en Piscis, ya podríamos imaginar otros horizontes, pero en el cotidiano lo que estábamos viviendo era la realidad pura y dura. Tal cual. La realidad dura y pura. Y de hecho, este año Mercurio retrograda 4 veces. Alcanza a retrogradar 4 veces. Y en ese entonces Mercurio, que es el dispositor de la luna nueva de hoy, estaba retro y conjunto a Plutón. O sea, realmente un año que partió muy lento, de mucho replantear, como dice Carla, de releer, de observar. Es que había tanto que digerir de lo que fueron estos 2 años, 2020 y 2021, que obvio. El cielo también habla de esto mismo. Hay una necesidad de hacer este recorrido, de observar que lo que ha significado para la corporalidad misma, como cuerpo, lo que ha significado para nuestra mente es este bombardeo de información, de que nos vendieron esta idea de estabilidad que en realidad no existe, que estaba sostenida sobre un montón de explotación de otros seres o de explotación humana, estaba sostenida esta idea de estabilidad y éxito, o sea, un montón de caídas, ¿cierto? Caídas de teja, lo voy a decir en buen chileno, pero de caída de máscaras, ¿ya? De toda esta idea que nos vendieron, ¿ya? Es un poco también de lo que conversamos con la conjunción Júpiter-Neptuno, que ya para ese entonces ven que se va generando de a poquito, ya como decía Carla, estaba Júpiter en Piscis, pero sí, bien dura la realidad que nos toca. También el haber estado en la virtualidad o encerradas en nuestra casa y asomarnos un poquito afuera, un poquitito más, fue como, wow, esto es lo que está pasando. Estuvo fuerte, ¿eh? El verano, para Sí, nada amoroso. estuvo, claro, eso hablamos como nada veraniego, bueno, acá en el sur al menos como, eh, igual Saturno tiene estas cualidades como de seco, de árido, por eso la austeridad, entonces como en términos afectivos obviamente que te doy, pero como que me voy con resguardo, que está bien, porque como tú decís, Evelyn, y yo creo que seguimos en eso, como en esa reflexión de lo que ha sido estos 2 años, que claro, muchas veces hablamos como no vamos a volver a esa normalidad, no hay normalidad, pero ¿qué significa eso? Creo que tiene que ver con esta lentitud, y Capricornio no es lento como Tauro en el sentido de porque disfruto el momento, sino que es porque necesito ver si esto va a ser a largo plazo, esta inversión, este esfuerzo, esta dedicación, va a tener una cosecha que a lo mejor no voy a ver, pero sí voy a, porque yo lo asocio a Capricornio, un signo muy social, entonces no es como una cosa así de yo voy a cosechar esto, pero sí de vale mi inversión, vale mi tiempo acá, vale los recursos que estoy depositando, y no solo recursos materiales, o sea, no solo recursos económicos, sino que eso, mi tiempo. Cronos, el dios del tiempo, está ahí diciendo un tiempo obviamente que en Acuario se puede relativizar más o que apuesta a otras
por lo menos a la posibilidad de también replantearnos el tiempo, como es de lunes a viernes, cómo va a ser nuestro trabajo, cómo queremos. Todo eso obviamente está ahí y va a seguir lo que queda todavía este año y el próximo con Saturno en Acuario, pero sí con una cosa como claro, de este decante y de ver también el cómo, como que yo siento que Saturno tiene algo que ver con eso, con el peso del tiempo y con el valorar, en el mejor de los casos, con la sabiduría. Lo asocio mucho como a la carta del tarot al ermitaño, pero también a la muerte, porque son los huesos, entonces el peso del cuerpo y del tiempo y no ponerlo en valor nuevamente al estilo Tauro, sino que como mm, claro, como esta necesidad de ver, se dice como las inversiones de largo aliento, o sea, Capricornio, que además cuadra a Aries, no va así como, sí, vamos a hacer esto, no es como voy a evaluarlo muy bien si me embarco en esta empresa. Entonces, fue un tiempo de mucha lentitud, yo siento, estos meses que estuvieron la Venus y Marte juntos, hasta que a comienzos de marzo se encuentran en Piscis y ya nos dan otra experiencia. Sí, de El hecho, vamos a 6, esa creo que fue carta el 6, que el la 5 conjunción se exacta. juntaron, bueno, un poco antes del, no, el 3 creo, se juntaron con Plutón. Ay, verdad, fue el 3, claro, que se juntaron con Plutón. Con Plutón, vamos ahí al 3 de marzo. Bueno, de aquí nos saltamos a el 3 de marzo, ya Venus no está Lo otro que nos comenzando faltó a fue moverse. Eve, pero quizás mencionarlo nomás, justamente la conjunción de Venus con el Sol, que fue en 19 de enero. 19 de enero. Ujú. 19 de enero. Bueno, vamos más para atrás. Perdón, el 8 de enero. 8 de Perdón, me enero. olvidé. El 8 de enero fue esta conjunción inferior, donde empieza, como se supone, el nuevo pétalo. Claro, esta florcita de 5 puntas es una conjunción, como decía yo antes, Sol-Venus, en Capricornio, casi siempre es en Capricornio. Ayúdame, Aries, Géminis, Géminis, Escorpio Leo, y Leo. Leo Leo y y Escorpio. Escorpio. Este año va a Ujú. ser la conjunción en Libra también, en el 20. No Ah, pasa no, Aries siempre. no. A ver, Capricornio, Géminis, Escorpio, Leo, Libra. Aries no. Sí, Aries no. Ujú. ¿Segura? Son ¿Cuánto? 5. Allá. 1, 2, 1, 2, 3, 4. No, falta una. Aquí Leo, viene. Ya, vamos acá. Era Capricornio 1, Géminis 2, Leo 3, Escorpio 4. Libra, No, porque ahora Libra. este año lo que iba a decir es que por primera va a ser en Libra, no va a ser en Escorpio. Ah, Ya, es ahí sí. ¿Ve? entonces sí, Capricornio, Aries, Géminis, Leo y Escorpio. Casi siempre es Escorpio, así. ¿Ya? ¿verdad? Capricornio, Aries, Géminis, Leo, Escorpio. Pero este año en particular se va a dar en el grado 29 de Libra. La conjunción ¿Verdad? Sol-Venus, de la famosa Venus Star Point. Ya, y esta vez fue, como decía Carla, muy bien, el 8 de enero la conjunción Sol-Venus. Ahí está, en el grado 18 de Capricornio fue la conjunción. Y veníamos de un Mercurio retro, ya Mercurio avanzando también. Ah, no, perdón, íbamos a Mercurio retro, porque después ya, para cuando Venus salió de la retrogradación, Mercurio estaba retro. Qué bueno que me lo recordaste lo de la conjunción Sol-Venus, que la hablé al principio. La hablé por lo mismo, para que la viéramos en la carta. Ya, y después que me decías tú que se juntaron el 6 de marzo. Bueno, el 3 de marzo en Capricornio al Y lado acá de Plutón. estaba, no, Marte todavía acá en Sagitario. Sí, aquí está todavía en Sagitario, tienes razón. Y para el
como dijimos, primero el 3 de marzo, la conjunción Venus-Marte, vieron ya ahora sí están unidas Venus y Marte, se dio además al lado de Plutón. Y esto fue en marzo. La previa a... ¿Qué estaba pasando en este territorio que habitamos, Carla? Era marzo, la previa al cambio de mando. Al cambio de mando. La previa al cambio de mando y la previa también a el 8M, la marcha. Sí. ¿Y cuál era el contexto del verano? Un verano muy brillante y luminoso, que se desató una guerra que, como también hablábamos en el eclipse de Sol y en el de Luna, en esos talleres, no fue una guerra que, oh, sorpresa, esto se fue gestando largo y tendido el conflicto entre Rusia y Ucrania. Fue justo en el verano, ¿ya? Y como hablábamos al principio, Venus tiene que ver con los tratados de paz y Marte tiene que ver con la guerra o el conflicto, o este remarcar la individualidad o ese límite. El hecho de que estén juntos Venus y Marte nos hablaría de que acá no hay una potencia de uno o del otro. Claramente Marte no va a estar en su potencia si está cerca a Venus. Y viceversa, Venus no está en su potencia si está cerca de Marte, porque justamente de lo que se trata cada astro son de asuntos bastante diferentes. No sé si lo voy a poner como opuesto, ya vamos a quitar ese tema del opuesto, pero hablan de temáticas muy diferentes, entonces no se genera potencia, como hablamos también que Marte al lado del Sol sí se genera potencia porque habla de esta individualidad, decía Carla, pero en el caso de Venus y Marte juntos, no. Entonces también es interesante que se haya desatado esa guerra que se anunció mucho. A mí eso me pareció bien interesante, como que se anunció 2 meses, se va a desatar la guerra, no se desata. Se desata, no se desata. Hay guerra, no hay guerra. Hay países interviniendo, como que se está evitando, como conteniendo. Esto es muy Y la común si Venus Marte. exposición también, como muy pisciano, el nivel de exposición en el sentido de, como hablamos, de la pantalla, del Piscis, Neptuno, como la imagen proyectada, entonces muy visible, nunca una guerra había sido vista como en tiempo real, o sea, como el Totalmente. nivel de eso, de difusión y de comillas cercanía por esto que dan las redes, fue Sí, súper brígido, súper fuerte. ahí está todo eso, lo Muy, pisciano, que muy pisciano. está relacionado con el cine y el hecho de que todo el mundo tenga un celular con cámara y pueda grabarlo. Eso no es algo que ocurra en todas las guerras. También el hecho de que Estados Unidos intervenga como por la paz. Sabemos que eso no es muy así, pero esa es la pantalla también que proyecta, que interviene por la paz. Como no hay intereses, o hay intereses, pero más bien no tan profundos ahí, hay intereses por parte de Estados Unidos, pero se presenta de esa manera, claro, muy televisado, diferente a otras guerras que se están dando en este minuto y que se vienen dando hace mucho tiempo, Mucho como es tiempo. en ciertos territorios de no sé, Irak, Irán, Afganistán, Palestina. Parece que a ese no tenemos tanto acceso visual. Eh, También ahí viene esta pregunta: ¿a quién le conviene que haya Por tanto acceso supuesto. visual, o sea, tanto acceso visual a una guerra o a otra? La manipulación de los medios. Exactamente, ahí está esta pregunta y ojo, esto también se da con un Mercurio-Saturno en Acuario. Mercurio tiene que ver en la astrología mundial con la prensa. Con la prensa. Está bueno. Y después se juntaron, Carla, ¿qué fecha era el
en Acuario, unos días después, el Unos 7, días, claro. Uy, ya. Sí, creo que fue el 7, 6 de marzo parece. que entraron Ahí, justo. al grado 0, ahí sí. Lo vi. Grado 0, exacto. Muy bien. Ahí lo vi. Claro, 7, 8 de marzo. Y que es interesante también este punto, porque es donde se dio la conjunción Saturno-Júpiter en diciembre del 2020, que augura por lo menos en el corto plazo un ciclo de 20 años. Entonces, la insistencia ahí de estos dos planetas, ya de los sociales, que son Saturno y Júpiter, ahora planetas personales en este mismo punto, yo siento que ahí también desde la astrología personal tiene harto que ver con el cómo hacer, cómo encuerpar, cómo conectar desde un lugar más personal con esto, son estas nuevas narrativas, la importancia de las redes, desde qué lugar, cómo posicionarnos nuevamente en estos nuevos escenarios en que, claro, la pandemia pareciera que por ratos dio respiro, pero muchas personas seguimos trabajando por videollamada, en muchos trabajos se precarizó el trabajo incluso porque eh, sale más barato que las personas trabajen desde sus hogares, que se paguen la luz, que se paguen el internet, y las empresas se ahorran un montón de gastos. Entonces como que todo esto que siento que con Júpiter y Saturno era, lo veíamos más esto desde el plano social, más general, quizás con más perspectiva, todavía no me tomaba tanto como en la vida cotidiana, o no desde un lugar, quizás desde una evaluación, ahora ya, ¿cómo hago esto? ¿Cómo me muevo en estos procesos, yo siento acelerados que se nos vinieron? O sea, pienso también en las familias con hijes, como la escuela en la casa, y mitad en la casa y mitad afuera, como un montón de nuevas dinámicas que eran impensadas, yo creo, hace 3 años. Entonces, ahora es llevarlos a un plano personal. Y nuevamente, como hablamos antes de estos momentos semillas de las conjunciones, yo no creo que tenga tanto que ver con intencionar algo, porque eso es lo que pensé antes. Creo que desde la astrología occidental, la astrología sobre todo personal, caemos en mucha soberbia de cómo podemos, que lo hablamos el otro día en el conversatorio, cómo utilizamos tales aspectos a nuestro favor, como si los planetas estuvieran a nuestro servicio, o sea, como que hablamos de, como que te decían, cómo ocupa a Saturno, así como, cómo tú le sirves a Saturno. Como nosotros, o sea, no se trata de servir ni de rendir tributos, ni mucho menos, más allá de lo que una crea, pero esto de todo el tiempo la astrología personal, llevarle a ese plano de cómo lo administro a mi favor, como si no hubiesen factores sociales, como si no hubiesen factores económicos, y que muy saturnino, o sea, muy capricorniano, hay estructuras de base que ya de por sí nos hacen plantearnos, y nosotras somos muy insistentes en eso, y también por eso hablamos de astrología política, astrología mundial, porque estamos insertas en esto. Entonces no es como, sí, la conjunción de Venus y Marte, y puedes relacionarte de otras maneras con... No, o sea, yo siento que tiene más que ver con, en Acuario, con un poco cómo con estas nuevas maneras, estas dinámicas que nos tomaron, cómo hacemos frente de más o menos de una manera amable, o sea, como, pero con ese Plutón al lado, además demoliendo un montón de esas estructuras vinculares, valóricas. eh, yo siento que es cansado. O sea, creo que estos 3 meses que estuvieron los amantes cósmicos juntos, Marte y Venus, fue pesado, fueron tiempos de eso, como cómo puedo conectar con mi placer, con mi deseo, cuando hay una realidad social que está siendo súper
fuerte y súper demandante y súper cansada, o sea, en este tiempo toda la gente estaba como estoy agotada, estoy agotada, estoy agotada, y no hay espacio para el descanso. Y, No, no, y más encima con ese Piscis súper activo que lo único que queríamos era dormir, y es como hay soñar, que sobre todo. soñar, dormir, imaginar. ¿Quién tiene la posibilidad de Sí. hacer eso? O sea, como que hay una resistencia, obviamente, a través del arte, la poesía, la creatividad, pero está todo este otro lado también, yo siento muy fuerte y bueno, eso. No, súper, que yo encuentro que así mirando más de lejos con, ya no con lupa, sino que con perspectiva, Júpiter-Saturno, nuevamente. Solamente que ahora los astros personales estaban ahí, pero el verano se trató de Júpiter-Saturno. Como dijiste tú, al estar en el grado cero nos recordaba lo que fue esa conjunción Júpiter-Saturno ahí, pero los planetas estaban en los mismos lugares, o sea, la gran parte, o sea, gran parte de los planetas estaban en Acuario, signo regido por Saturno y Urano, y la otra parte estaba en Piscis, o sea, signo regido por Júpiter. O sea, estaba hasta nuevamente esa disyuntiva de Saturno, de generar una estructura, de sostenernos, de ser responsables y de entender ese sentido de comunidad, de construcción en conjunto, y esta otra parte jupiteriana de expansión, de crecimiento, de soñar, de fe también, ¿por qué no decirlo? O sea, como esos dos también interactúan, estaba también puesto en este cielo del verano, así que fue bien importante, yo creo, este recorrido que estamos pasando Súper. por Mm, eh, haciendo esta memoria previa a lo que estamos viviendo ahora. ahora. Y lo que estabas hablando tú de lo de la astrología como el lugar de consumo, lugar capitalista también, obviamente. Nos Ujú, hacemos cargo de sí. eso. Nos hacemos cargo de que se transforma en una práctica muy capitalista porque todo el rato se te está preguntando y cómo eso me afecta a mí y cómo eso lo aprovecho. Eso de aprovechar es lo mismo que pasaba con, no sé, que todo el mundo se reía, pero a ver, también nuevamente hagámonos cargo todos. Que con la guerra que estaba tan grabada de Rusia-Ucrania, había un montón de gente subiendo, eh, compre pasajes a Rusia, no sé, compre acciones en tal cosa, que a propósito de la guerra de Rusia-Ucrania, ¿cómo puedes aprovechar de subir tu, no sé, tu moneda virtual a propósito de la guerra Rusia-Ucrania? O sea, nuevamente, Mm, lo transformamos un conflicto de un territorio donde hay gente que la está pasando pésimo, en algo para nosotros. Y también ujú, se preguntaba mucho eso, es como, ¿cómo estamos mirando tanto rato un conflicto que está muy lejos? No significa que no nos afecte porque somos ya, estamos muy globalizados. No significa que no nos afecte, pero ¿cómo pasamos tanto tiempo en una pantalla observando qué ocurre cuando hay conflictos acá? Cuando hay conflictos acá también, en este mm, territorio. ¿Cómo pasamos tanto tiempo observando y viendo cómo eso nos afecta a nosotros? En vez de empatizar, sino que cómo eso me afecta a mí. Y es mm, básicamente la misma dinámica que ocurre de repente con la astrología, que dicen, pero ¿cómo puedo aprovechar, cómo, cómo puedo aprovechar la conjunción Venus-Marte? ¿Cómo puedo aprovechar a Saturno? ¿Cómo le puedo sacar provecho? No le puedo sacar provecho a nada. Acá hay, como dijiste tú muy bien, Carla, un diálogo con el cielo. No se le saca mm. provecho. Ya no. A una guerra no se le saca provecho, es un conflicto. No, ¿Ya? Hay que y un observarlo. diálogo, sí, y un diálogo ahí yo siento muy, volviendo, poniendo el ejemplo de Saturno, como desde la humildad con esto más grande, o sea, yo creo que desde ese asombro que nosotros que nos dedicamos a esto, vemos en los tránsitos y vemos, cuando estábamos preparando el taller y era así como, wow, en verdad ha sido maravilloso, ha sido difícil este recorrido de los planetas, pero ha sido muy impresionante también. Ese asombro, yo igual lo asocio con la humildad, como no hay nada que, como, no puedo definir nada, o sea, y no es porque hay un destino ya escrito, no hablo de eso, sino que porque hay cosas
realmente mucho más grandes que una, que me gusta cuando dicen como Mercurio retrógrado, preocúpate como, ¿qué te voy a preocupar si vuelve tu ex o no? ¿Caché? Como preocúpate de, no sé, incluso hablando de la astrología personal, preocúpate cuáles son tus diálogos internos antes de cómo hablar con el resto. A mí me encanta Mercurio retro para eso, como qué discursos me estoy diciendo a mí misma, por ejemplo. Más que si va a volver tal o cual, o no sé, como quizás muy pisciano o del eje Virgo Piscis lo que decir, pero como también una ponerse más no sé si al servicio, pero sí en disposición de que esto, como más acuariano, de que las cosas circulen de una manera más, un poco más, no sé, más horizontales, si se quiere. Y bueno, en eso, lo último como decíamos, partió este encuentro de la Venus y Marte con Marte exaltado en Capricornio, interesante porque terminan el ciclo en Piscis, con una Venus exaltada en Piscis, y un Marte obviamente súper incómodo. Entonces una Venus, yo no diría que la Venus tú la encontráis tan incómoda en Capricornio, yo no sé si tanto. ¿Qué signo de trabajo? Y Sí, sí, como que puede no sé ser, si son tan, tan tan, afín. tan afín, pero Mm, ahí, peregrino. claro, Ah. sí, peregrina, es verdad. Pero claro, este Marte, pues es que eso es La como conjunción, simbólicamente está interesante esto. Marte comienza en este ciclo, en esta conjunción con la Venus, exaltado en Capricornio, y al terminar luego de casi 3 meses después, la Venus termina exaltada en Piscis, sí, ahí ya se en una separan. posición, claro, y ahí es cuando se separa. Entonces, Acá está, y ahí empiezan caminito cada uno, la Venus avanza más rápido. caminito cada uno, me eh, encantó eso. Ya, se separan, y suficiente. se separan. Claro, y esta Venus exaltada en Piscis, que adquiere todas las características más de una conexión más, bueno, desde lo sutil, desde obviamente lo emocional, el arte, la belleza, la conexión espiritual, ¿qué más podemos decir de esa Venus en Piscis? Se exalta ahí en Piscis porque Piscis, como también decías tú, Carla, lo que no se nombra. Mm, Y nada mejor para disfrutar que estar un poco en silencio. Es lo mejor para disfrutar. Esa es siempre mi recomendación. ¿Ya? Se disfruta siempre en silencio. No significa que en Libra, donde hay intercambio, no se disfrute. Pero es que acá ya el placer se exalta, tal cual, se exalta. Llega a mm, niveles donde todo tiene un sentido. Por eso Venus ahí para arriba. Pero ahora, ojo, ese no es su domicilio. No es tampoco que no, sea la mejor posición para Venus, porque ahí ya no hay corporalidad, Piscis, ya no hay no. cuerpo, se acabó. No, y Eh, además después, bueno, se encontró con la conjunción Júpiter-Neptuno, sí, estuvo entre los dos. veamos los eclipses. eh, ¿Qué pasó con estos dos para los eclipses? ¿Te verdad, tinca? los eclipses. Veamos entonces, fue el de Sol el 30 de abril, que Ujú. por cierto, esta es la idea de hablar de Venus y Marte. No hay que olvidar que Venus y Marte son los dispositores del eclipse, ¿cierto? Está Sí. Venus, regente de Tauro, Marte, regente de Escorpio. Entonces, sí son muy importantes su recorrido. Y para ese entonces, sí, Marte ya estaba en Piscis y Venus rodeadita. Venus muy pisciana y Muy neptuniana. pisciana. Al máximo, a tope de Piscis, y Marte en Piscis también, que ahí también una posición peregrina para Marte, que yo creo que el eclipse de Sol estuvo bien, bien jupiteriano. Sí, o sea, y si pensamos que este eclipse trae un cuento, una narrativa de acá a 6 meses, bueno, y ahora interesante también que estos días que la Venus entró a Tauro, va a recorrer los grados del eclipse. Los primeros días de junio, como por ahí por el 6, 7 de junio, va a activar el grado del eclipse.
Entonces creo que vamos a tener como una primera probadita, si es que pensamos en estos 6 meses de esta siembra, inconsciente o no, y que viene de esta Venus en Piscis, que viene de esa Venus súper exaltada, rodeada de Júpiter, de Neptuno. Creo que puede ser un momento bonito, yo diría, ahí como, bueno, habría que ver la carta también, qué otras cosas están pasando, porque va, o sea, viene al grado del eclipse, pero luego se encuentra con Urano, que ahí nada de cómodo para la... No, para nada. Después para el eclipse de Sol, o sea, pero de Luna, De Luna, el 16. ¿cierto? Que fue el 16 y ahora ya nos acercamos más a la luna nueva de hoy, ¿cierto? Día 30 de mayo. Marte estaba muy pisciano, Marte estaba conjunto a Neptuno en Piscis y la Venus en una posición incómoda, que es ¿Cómo? en Aries. Ya, y acá Marte estaba, perdón, el Sol estaba en un grado, los últimos grados de Tauro, en un grado marciano, porque también estaba conjunto a la estrella fija Algol Algo. y su Ujú. dispositor estaba en Aries. Y en el caso de Conjunta la Luna, Quirón. conjunta No Quirón, se ve claro, ahí, pero estaba conjunta conjunta Quirón. Quirón, sí. Y en el caso de Marte estaba más jupiteriano porque la luna de ese día en Escorpio estaba a los últimos grados de Escorpio y esa es una estrella fija que es ajena, que es una estrella que se asocia a Júpiter y Venus. Estaban en posiciones inversas, vamos a decir, el Sol en un grado y con una Venus ariana, marciana, y en el caso de la Luna, más en buena onda con Júpiter y un poquito Venus, ya por esta Mm. conjunción Marte-Neptuno en Piscis. Igual Interesante, como hablábamos, perdona, ahí dale nomás. como en suma resta, raya para la suma, creo que termina siendo súper jupiteriana esta luna, porque la luna llena, porque esa Venus responde al Marte. La Venus en Aries responde a ese Marte en Piscis, entonces como que todo un poco se cierra aquí en esto más pisciano, más neptuniano, jupiteriano. Igual Júpiter Totalmente. ahí ya estaba En Aries, en Aries. sí, sí. Así que interesante este recorrido. Te tinca si volvemos ya a lo que fue, ahora puedes compartir tú lo que ha sido ahora esta luna nueva a propósito de todo este recorrido, como ya Ujú. para ir sintetizando. Ahí está. ¿Se está viendo? Tengo que dejar yo de compartir. Ahora sí. Ahora sí se ve. Ya, súper. ¿Por qué no puedo avanzar? Y con las flechitas, si quieres, Qué raro, no puedo. con el teclado. Sí, no sé por qué no Tampoco. sé. A poner pausa. Ah, no, le puedo poner pausa. Yo creo que va a tener que salirte el PPT y volver a ponerlo. Sí, Ah, pero porque está en la última. sí. Tenía que retroceder Sí. Entonces, presentación. Ya. para Igual atrás. ya. Aquí está la carta de la luna Claro. nueva. La luna nueva de hoy, que fue a las 7:30 de la mañana acá en territorio chileno. Y en el grado 9:03 de Géminis, ascendente Géminis. O sea, súper geminiana. Luna, Sol, ascendente. Y bueno, acá ya con, que era lo que nos interesa, porque hablamos también de Marte y Venus, porque ahora ambos están en regencia, perdón, ambos están en su casa, en su domicilio, Marte en Aries. Eso no mencioné antes también cuando hablamos de Marte, de Marte su simbología y astrológico, que es regente de Aries y de Escorpio, regente tradicional de Escorpio, y bueno, eso, Marte en Aries, Marte que entra además
y se encuentra con Júpiter. Y esto es una de las... sobre todo, bueno, obviamente la Venus también muy posicionada, pero esta conjunción de Marte-Júpiter, que con la Evelyn pensamos que una vez que Marte pasa a Júpiter, que creo que ya está, se va a sentir más el Marte, porque igual Júpiter sigue respondiendo a su regencia, que viene de Piscis, que Neptuno está ahí, entonces una vez Marte se adelanta, en grados, obviamente ese Júpiter, vamos a sentir mucho más esta energía marciana, de reafirmación, de ganas de hacer, de manifestar, y yo siento que una energía muy fuerte porque la otra vez, como les decíamos, que estuvo Marte en Aries, 2020, estábamos en encierro. Entonces ahora que hay más posibilidades, yo siento que va a ser como tirar toda la carne a la parrilla, salir, perdón, una muy mala metáfora, pero como estar ahí, Claro. salir al mundo, me da mucho esta impresión, además que el grado 0 de Aries siempre tiene este significado como del comienzo, del inicio de la semilla. Entonces, ¿cuál es el desafío? Yo diría sostener, para Acuario, por eso Capricornio es quien lo cuadra, porque es cómo sostengo esto que empiezo, pero acá Marte no necesita sostener una energía de inicio, es revitalizar, volver a conectar también con un deseo y con mi deseo, con lo personal, porque es Aries, pues, esta reafirmación del yo, de la identidad. Y es interesante también que, claro, Júpiter, como saben, tiene ciclos de 12 años, más o menos. Entonces, en teoría, cada 12 años se encuentran Júpiter y Marte, como pasó hace 12 años. Pero este Júpiter y Marte no se van a encontrar hasta dentro de 24 años. Entonces, también es un momento que está cargado con esta energía de Júpiter. Y además le viene de hacer un sextil a la luna nueva. O sea, el Sol viene de hacer un sextil a este Júpiter y Marte, entonces esta luna nueva en Géminis trae toda esta fuerza marciana, trae este ímpetu, las ganas de eso, de concretar, de materializar, de salir, de empezar de nuevo, como muy de la energía de Aries, así ya, voy. Sin embargo, como ven acá, Mercurio, el dispositor de esta luna nueva, está en Tauro, está retrógrado y está en la casa 12. Entonces, claro, hay que esperarse tantito, como que no... Están mucho estas ganas, pero faltan algunos ajustes. Ese Mercurio en Tauro está haciendo cuadratura con Saturno y sextil, perdón, y trino con Plutón. Entonces, esto como quizás, yo diría más que conversaciones pendientes con otros, porque está en la casa 12, un espacio más de lo privado, como de cómo esto, entender quizás una necesidad de claridad, que no se da nuevamente en el espacio de lo manifiesto, porque la casa 12 es más de lo inconsciente, si quieren de los sueños, de energía, eso, de espacios más inmaterial. Entonces, sería interesante estar atenta a esto, qué información traen estos días los sueños, por ejemplo, qué mensajes o qué claridades. Para después, sí, obviamente, si es necesario tener conversaciones con otros, si hay que viajar, si hay que moverse, si hay ganas, por ejemplo, de gestionar un proyecto con otra persona. La importancia de hermanes, amistades en Géminis es súper importante. Entonces las asociaciones pueden venir desde este lugar también, pero con un alto componente del yo deseo, o sea, y creo que esto es algo muy distinto a lo que veníamos. Por lo menos por un momento, o sea, no sé cuánto tiempo nos va a durar esta energía, pero por un momento
de reconectar con el hoy. Puedo decidir algo, además la Venus en Tauro, obviamente, Venus en Tauro en casa 11, entonces también esto, cómo me relaciono con lo colectivo a través del placer, del disfrute, cómo conecto con mi cuerpo desde ese lugar desde un lugar de bienestar, el que hemos hablado también en los conversatorios, cómo dar espacio para el ocio, para el descanso, y todas estas reflexiones que ha venido haciendo la Venus en este recorrido que hemos hecho. Entonces, a mí me parece una luna nueva bien auspiciosa, la verdad. Sí. Me gusta, la encuentro liviana, creo que necesitamos esta energía más liviana, geminiana, veníamos de una densidad muy pesada, además post-eclipse, Tauro-Escorpio, de harto como ¿cómo se llama? De densidades y de tener que soltar, desapegarse de cosas que muy en este eje de las posesiones cuesta un montón, entonces ahí resistiendo, ahora como Géminis de pronto abre el panorama, ve otras opciones, ve otras posibilidades, dice, bueno, a lo mejor las cosas no se dieron tanto como quería, pero puedo reconectar con mi deseo, con mi lugar, con etcétera. Ahora, obviamente, veamos rapidito porque ya estamos muy atrasadas. El recorrido muy rápido de Marte, los aspectos principales que va a hacer, va a estar como tranqui, en verdad. Principalmente va a ser 15 y 16 de junio, va a ser una fecha importante porque Marte va a estar en conjunción a Quirón, como lo estuvo la Venus para el eclipse el 16 de mayo, el eclipse de Escorpio, y la Venus para ese día va a estar en conjunción a Urano. Entonces, 15, 16 de junio puede ser, obviamente no es este día, sabemos que no se trata de eso, pero de movimientos, Al de nodo va a estar incomodidad. conjunta, perdona Carla. Ah, El ¿no? 15, 16, sí. O sea, va a estar en conjunción a Urano para el 11 y después al nodo Ah, norte el tienes razón, 16. ¿verdad? El 16, claro. Ahí sí. Y tanto la conjunción de la Venus, o sea, al nodo norte como a Urano de la Venus son lugares incómodos, porque la Venus en Tauro, como regente de Tauro, y Tauro que le encanta como, o sea, que se siente muy cómodo en la comodidad, que no haya movimiento, que las cosas se queden como están, y el nodo y Urano nos invitan a ese movimiento, o sea, nos desordenan un poquito, y justamente Marte va a estar conjunto a Quirón. A mí me gusta mucho más personalmente, Marte-Quirón, le tengo más como, siento que despierta como esto que justamente compartí el otro día, que a mí esta posición de Marte y la Venus me lleva mucho un lugar como, bueno, de dignidad, como lo dice su posición planetaria. Siento que cuando fue el eclipse de luna llena de Escorpio, y la Venus está conjunta a Quirón, es como, uy, me duele no sé, pues desde no pertenecer o no valoración, y Marte Quirón, siento que más actúa desde ese lugar. Puede que haya obviamente una defensa, levantar defensas ante la vulnerabilidad es una posibilidad, pero también está la posibilidad de cómo, a pesar de la herida o con la herida, me levanto en esa dignidad, y esa es mi visión más jupiteriana. Tú sabes que me aparece ahí lo optimista y digo, Está bien, ¿no? Yo igual pienso que para esas fechas, 16, 15, por ahí, pensando en esa Venus en conjunción a nodo norte, viniendo de una conjunción a Urano, más ese Marte Quirón, esa Venus que ya va a estar como cerca del grado del eclipse, cerquita, y Mercurio, ¿cierto? Que ya pasa fecha, está en Géminis, ¿no? El 16 de junio. sí. Ya para esa fecha, Mercurio está en Géminis. Pensando en todas estas posiciones, vieron 3 planetas personales en su domicilio, pero Venus sobre todo incómoda, y Marte, que a pesar de estar al lado de Quirón,
es como el único lugar así más rasposo por el cual se encuentra. Creo que si me preguntan a mí cuál es un día de manifestación de toda la energía del eclipse, es estas fechas. Es Sí. entre el 14 y el 19 de junio. O hasta el solsticio, por ahí. Incluso hasta el solsticio, del cual vamos a hablar en Ujú. otro taller, por supuesto. Pero sí, es bastante interesante lo que se da para esa fecha. Y estos 3 planetas, ¿cierto?, en su domicilio y habiendo pasado por esos lugares, un lugar de eclipse. Entonces, creo que es bueno Sí, anotarla. eso Quizá, no sé como si anotarla el... como para estar todo el día atento, no, qué lata. No. Pero sí es interesante y por cierto, esto, Aries, Tauro y Géminis en la carta de Chile son la casa 5, no, perdón, a ver, perdonen, Géminis la 7, claro, son la 5, 6 y 7, si no me equivoco. Ujú, Toda esa parte de ahí ujú. es, esos 3 signos están puestos en ese lugar dentro de la carta de Chile. Entonces 5 tiene que ver justo con las actividades artísticas, creo que hay harto moviéndose ahí en el mundo del arte, del cine, del teatro, de la danza. Y también la casa 6 son los obreros, obreras, trabajadores, trabajadoras, trabajadores y trabajadoras de la salud. Eh, Tengo la sensación también que para estas fechas sí podría, porque me pusiste ahí la carta de la luna nueva, yo hablando ya más de astrología mundial, Ujú. con ese Mercurio en la 12 está como rondando la idea del claustro, con la idea Mm, del encierro. ya lo encierro. Mm, Ujú, está dando vueltas por ahí, a propósito también de esta viruela, del mono, del que puede se está ser. conversando bastante. No, y aparte Urano en la Mm, 12 también, claro, ¿no? como una cuestión media de pronto que puede llegar y sin previo aviso. Sí, también podría ser eso y que quizás para el 16 de junio algo se manifieste en relación a aquello. Mm, Si no es eso, esa lectura, la 12 tiene que ver con manifestaciones, con marchas, protestas, que también es algo que se viene dando. Y creo que yo por lo menos, y me quedo con esto, y quizás con esto cierro a nivel personal, Marte, el protagonista del año. Marte, el gran muchísimo. protagonista del año. Su movimiento, este año retrograda, la posición de los eclipses en lugares marcianos, ese Marte que en algún punto estuvo en la conjunción Júpiter-Neptuno también. Bueno, Venus también es protagonista, pero estos 2 astros están bastante, bueno, son los dispositores de los Mira, qué eclipses. Pero interesante, Marte sobre porque todo me parece más fuerte, porque como decías tú, Venus pasa por lugares demasiado rasposos, Urano y sí, Nodo Norte. qué loco, porque este año la profección de Chile es de casa 12 si mal no recuerdo. Y el disposito, o sea, y el señor del año sería Marte. Así que, Ajá, a mira, seguirle la huella a Marte entonces, yo... sí, totalmente. Y bueno, eso como ahora yo también para cerrar, como Marte entra, hace conjunción con Júpiter, entonces hace una entrada triunfal. Y hacia el fin del ciclo, o sea, para principios de julio, se cuadra a Plutón, que son los 2 dispositores, además los 2 regentes de Escorpio. Entonces hay una pugna importante acá, sabemos que los aspectos tensos movilizan, entonces creo que es como un ajustar ciertas estrategias, porque Marte también es estratega, ciertas estrategias que claro, con Júpiter partieron así, sí, voy acá, visionario, no sé qué, con toda la confianza, con toda la perso, y se cuadra con Plutón y se encuentra ahí con ciertas estructuras, ciertas formas que todavía no terminan que están ahí, pues están arraigadas en ese Plutón en Capricornio, y como dice la Evelyn, o sea, eso sería lo único más por ahí, bueno, además de la conjunción a Quirón, lo más rasposo de Marte, y la Venus sí va a estar mucho más movida en su tránsito
por Tauro, que se queda hasta el 29, o sea, perdón, ¿hasta cuándo se queda? Aquí está, hasta el 22 de junio. O sea, justo solsticio, todavía estamos con, que como les decía la Evelyn, vamos a tener un taller de solsticio porque van a haber varias dignidades planetarias. Y otra cosa importante es que Marte retrograda en Géminis este año. ¿Cuándo era, querida, la retrogradación? En Como por el octubre. 30 de octubre. 30 de Claro, octubre, empieza si no el me equivoco. 30 de octubre a retrogradar, y es interesante porque para esa fecha vamos a estar de nuevo en temporada de eclipse Tauro-Escorpio, entonces el regente de Escorpio, Marte, va a estar en Géminis, donde es la luna nueva ahora. Entonces ahí hay un diálogo también nuevamente con este Marte, o sea, como que reafirmamos por distintos lados que está siendo un protagonista. Así que ahí todas las personas, ahí vamos a dar el consejo, que conecten con su Marte, que conozcan a su Marte, que le sigan la pista y al Marte en general, pues. Ajá, ya obviamente el personal. Así que eso, querida. Yo creo que vamos cerrando, muchas gracias. Vamos a dejar como siempre el Instagram de la red de astrólogos, nos pueden conectar ahí, contactar. Evelyn en Retorno de Saturno, yo Astra Peregrina, vas en Instagram, hacemos lecturas de carta astral, revoluciones, progresiones, tránsitos, etcétera, actualizaciones de cartas, así que nos pueden escribir para concertar una cita con cualquiera de nosotras. Y eso, muchas gracias, espero que les Muchas haya gracias. gustado. Que esté muy bien.